Buenos días, estudiantes. Bienvenidos otra vez a la clase de matemática. Hoy vamos a trabajar un nuevo tema que nos va a ayudar a mejorar en nuestro trabajo en el área de matemática. Primero recordemos a nuestra santa patrona, Santa Rosa de Lima, que en este mes le rendimos homenaje. Y también en este mes de agosto tenemos como lema vicarial: cuidamos la creación y compartimos en familia a la luz de la Biblia. Eso es algo que ustedes como cristianos ya lo conocen. Hoy tenemos como actividad polígonos. Como observamos aquí en las palabras de polígono, hay algunas figuras que ya nos van dando idea de lo que vamos a trabajar. El propósito de esta clase: clasificamos y aplicamos las propiedades de los polígonos. ¿Qué criterio de evaluación? Resuelve problemas relacionados con la clasificación de polígonos y aplicamos las propiedades como estrategias de solución. Ustedes recordarán, los polígonos se clasifican también según sus lados y según la medida de los ángulos. Acá tenemos algunos que hemos ido conociendo desde inicial. Este es un triángulo, ¿no? Esta figura es un cuadrilátero, tiene 4 lados. Esta figura lo pueden hacer ustedes incluso con palitos de chupete. Este es un pentágono, también si contamos los números de los lados. Y este es otra figura que le llamamos hexágono, ¿no? Porque tiene 6 lados. Y ya lo vamos a ir viendo mientras vamos trabajando nuestra clase. Entonces vamos a verlo a través de una situación problemática. Muchos de nosotros hemos viajado en algún momento y hemos disfrutado del panorama de lo que se observa en la parte inferior. Entonces hemos podido ver las viviendas, y cuando vamos por el norte observamos desde el avión algunas partes verdes, como en este caso, ¿no? Vamos a imaginarnos que estamos en la parte superior en un avión y observamos cómo los terrenos de sembrío, que generalmente se observa esto en la parte de la sierra, están distribuidos con figuras geométricas, ¿no? Como podemos apreciar, ya que estamos hablando del mes en que rendimos homenaje a Santa Rosa, pues las rosas, ¿no? Terrenos donde se han sembrado rosas. En este primer terreno, por ejemplo, aquí observamos diferentes figuras geométricas. Vamos a verlo, ¿por qué están estas figuras? Dice: la vista aérea de un terreno destinado al cultivo de flores muestra formas geométricas. ¿A cuáles de estas corresponden las áreas numeradas 1, 2, 3, 4 y 5? Como ya hemos visto acá. Por ejemplo, las áreas 1 y 2 tienen forma de cuadrilátero. La 1 y la 2 tienen forma de cuadrilátero. El área 3 presenta la forma de un rectángulo. Acá tenemos aquí. Y el área 4 muestra la forma de un triángulo. Generalmente se hacen estos desde hace mucho tiempo. Los que cultivan la tierra hacen estos diseños y se puede apreciar desde lo alto. Entonces, estas figuras de estos terrenos donde se han sembrado flores, se les llama polígonos. Son las mismas figuras que yo les he mostrado al principio con Paliglobo. Esos son los polígonos. ¿Y qué es un polígono? Es una figura plana que tiene 3 o más lados, ¿no? Según la cantidad de lados también va recibiendo un determinado nombre. Todo polígono tiene ángulos interiores y exteriores. ¿Por qué dice así? Vamos a ver a través de estos qué elementos tiene. Aquí observamos una figura. Vamos a ver cuántos lados tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, estamos hablando de un hexágono. Este es un hexágono. ¿Qué elementos tiene esta figura o este polígono? Tiene vértices. ¿Cuáles son los vértices? Vamos a ver. Dice A, B, C, D, E y F. A, aquí observamos el primer vértice. Cada punto viene a ser las vértices, ¿no? Observamos el vértice A, el B, C, D, E y F. Ahora,
Ese es un primer elemento. El segundo elemento vienen a ser los lados. Cuando hablamos de lado, ya estamos uniendo dos vértices. Por ejemplo, A con B, B con C, C con D, D con E y E con F. Y también finalmente F con A, ¿no? Para cerrar ya la figura. Y otro de los elementos son los ángulos. El ángulo A, que está en la parte interna. Si observamos acá, un ángulo 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, este hexágono tiene 6 ángulos. El ángulo A, B, C, D, E y F, ¿no? Esos son los ángulos. Y nos dice que los polígonos tienen ángulos internos. Todos los que están en la parte de adentro de este polígono. Y los que están fuera son los ángulos exteriores. Vamos a ver cómo se clasifican los polígonos según el número de lados. Cuando tiene 3 lados es un triángulo. Cuando tiene 4, cuadrilátero, pentágono. Cuando tiene 5, hexágono. Cuando tiene 6, 7, heptágono. 8, octágono. 9, nonágono. Cuando tiene 10, decágono, endecágono. Cuando tiene 11, 12, dodecágono. Y así. Y finalmente tenemos aquí icoságono cuando tiene 20 lados. Vamos a verlo, estos nombres, cómo son esas figuras, ¿no? Un pentágono es cuando tiene 5 lados y a la vez también tiene 5 ángulos. Por ejemplo, vamos con los lados primero. Un lado, 2, 3, 4, 5 lados. Entonces sí se cumple, ¿no? Tiene 5 ángulos. Vamos a ver la parte interna. 1, 2, 3, 4, 5 ángulos. Y tiene también 5 vértices. Vamos a los puntos. 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Y así cada una de estas figuras tiene la misma. Esto, por ejemplo, es un hexágono. Recuerden que cuando tiene 6 lados se llama hexágono. Tiene 6 vértices y 6 ángulos. Heptágono cuando tiene 7 lados y así de cada uno la misma cantidad de lados y la misma cantidad de ángulos y vértices. La otra de las clasificaciones es de los polígonos según la medida de sus ángulos. Por ejemplo, el primero es el convexo. ¿Cuándo es convexo? Cuando todos sus ángulos son menores de 180. Si medimos con el transportador, vamos a descubrir que este ángulo es menor que 180 grados. Entonces, todos los ángulos que están aquí miden menos de 180 grados. ¿Cuándo es cóncavo? Cuando uno o más de sus ángulos son mayores que 180. Por ejemplo, aquí tenemos en el ángulo C, mide más que 180. Equiángulo, cuando todos sus ángulos son iguales. Acá tenemos, por ejemplo, un rectángulo, ¿no? Todos sus lados son iguales. Entonces aquí observamos cuántos lados tiene, 4 ángulos que tiene esta figura. Equilátero, cuando todos sus lados también son iguales. Si nos damos cuenta, aquí cada uno de estos lados mide igual en los 4, ¿no? Y regular es equilátero y equiángulo a la vez. ¿Por qué? Porque cada uno de estos ángulos mide igual, pero observamos que cada uno de estos ángulos mide 90 grados. Ahora vamos a apreciar, y es importante que recordemos estas iniciales o estos símbolos que nos van a permitir poder aplicarlos cuando trabajamos. La notación. Cuando es N es número de lados. Ángulo I, ángulo interior significa. Ángulo E, ángulo exterior. D mayúscula, diagonales totales. P, perímetro. D minúscula, diagonales de un vértice. S, suma de los ángulos externos. Y la otra suma de los ángulos internos. Acá observamos un hexágono, ¿no? Vamos a ver la fórmula que vamos a aplicar cuando tengamos que descubrir. Esta es una diagonal, ¿no? Cuando es la unión de un vértice con un vértice opuesto en este caso, ¿no? Esto es la diagonal, esta línea.
Acá observamos, la diagonal es igual a n menos 3, que viene a ser la fórmula. En la letra B, que viene a ser las diagonales totales. ¿Cómo lo saco? Diagonal n por n menos 3 sobre 2. Entonces voy a aplicar reemplazando, recuerden que n es el número de lados. En la letra C, la medida del ángulo interior. Aquí observamos, por ejemplo, que tenemos 180 n menos 2 sobre n. Tenemos que reemplazar el número de lados. La suma de los ángulos interiores, 180 n menos 2. La E, la medida de los ángulos exteriores, 360 sobre n. Y la suma de los ángulos exteriores, 360, ¿no? Acá observamos también un ángulo exterior, fuera. Interior es todo lo que está dentro de la figura. Vamos a comprobar estas fórmulas que acabamos de ver. Aquí tenemos, para sacar las diagonales totales, polígonos de número de lados. Aquí tenemos ya la fórmula que vamos a aplicar. Por ejemplo, un polígono de 3 lados es igual a 0 diagonales. ¿Por qué? 3 porque tiene 3 lados el triángulo. La fórmula, reemplazamos número de lados, 3 menos 3 sobre 2. 3 menos 3, 0. 3 por 0, 0. 0 entre 2 a 0. Sí se cumple entonces esta regla. Polígono de 4 lados, que es un cuadrilátero. Dice polígono de 4 lados tiene 2 diagonales. Igual, número de lados, 4. 4 menos 3, 1. 4 por 1, 4 entre 2 a 2. Ahora, y se cumple entonces las 2 diagonales. Aquí tenemos otro polígono de 5 lados, que es un pentágono, ¿no? Polígono de 5 lados, 5 diagonales. 5, la misma fórmula aplicamos, nos dice 5. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces sí se cumple. Ahora vemos la suma de ángulos interiores. Aquí observamos en un triángulo, recordemos la fórmula. Aplicando esta fórmula nosotros vamos a obtener cada uno de estos datos. Recuerden, esta es una diagonal, ¿no? Un pentágono, aquí está también la suma de sus números de lados menos 2. Y por ejemplo aquí, 180, 5 menos 3, 2, 180 por 3, 540 grados. Y así de cada una de estas figuras para descubrir la suma de los ángulos interiores. Ahora nos vamos a ubicar en el libro de actividades, página 324. En el ejercicio 3 dice, determina las cantidades de diagonales que se pueden trazar en un decágono. El número de lados de un decágono es 12. Entonces, dodecágono. Multiplicamos, ¿no? Aplicando la fórmula y obtenemos que 12 menos 3, que sale 9, 12 por 9, 108 sobre 2, 54. Entonces, el dodecágono tiene 54 diagonales. Y en el ejercicio 4, calcula la suma de los ángulos interiores de un octágono. De la misma forma que en el anterior, aplicamos la fórmula y obtenemos que la suma de los ángulos interiores de un octágono suma 1080 grados. Ahora, estudiantes, para trabajar en la casa, en el libro de actividades, en la página 325, ustedes van a resolver el ítem 1. Y en el trabajo del cuaderno van a resolver las siguientes situaciones. Si un polígono tiene 14 lados, ¿cuántas diagonales se pueden trazar en total? Recuerden que tienen que aplicar las fórmulas. Lo mismo en el ejercicio B. Determina la medida del ángulo interior de un pentadecágono regular. Estos son los trabajos que ustedes tienen que desarrollar. Nos vemos, estudiantes, en la próxima clase.